¿Cómo está usted? Bienvenida. Usted hoy día estuvo en el Congreso, en la comisión, cuando se enteró de la noticia. Quiero conocer sus impresiones. Esta orden dada ya por el órgano judicial de Bolivia nos hace entender que en efecto era necesario que ellos dieran esta orden para que la captura internacional tuviera valor. Debemos saludar en primer término esta decisión porque al finalizar el trámite de la CONARE respecto a la petición de refugio, en efecto, Martín Belaúnde va a tener 15 días para apelar y otros días tantos para poder salir de Bolivia si así lo quisiera. Pero con esta orden ya dictada por un juzgado, por un juez boliviano, okay, que da por válida esta orden de detención internacional, ya Martín Belaúnde no podría fugar de Bolivia. O sea, ¿es imposible que Martín se escape? Bueno, no hay nada imposible para Martín. Martín Belaúnde ha salido del Perú cuando era el hombre más buscado y cuando tenía un ministro cual obsesión era capturarlo. Para mí es concreto y cada día se evidencia más. La intención es sustraerlo de la acción de la justicia peruana. ¿Cómo así? ¿Cómo sustraerlo? Digamos, ¿usted cree que Martín está convencido de que le van a dar el refugio y por eso toda esta estrategia, incluso hoy día se entrega como una mansa paloma? Muy probablemente todo obedezca a una estrategia. Si bien tenemos esta orden, pero no se puede hacer efectiva el día de hoy, porque desde el 15 de diciembre, al haberse iniciado esta petición de refugio, Martín Belaúnde es intocable. No lo pueden extraditar, no lo pueden expulsar. Ajá. Simplemente ahora vamos a tener Solo que estar... lo pueden custodiar. Ya. Y tenemos que estar a la espera de que la CONARE resuelva. Y la CONARE debe resolver en el más corto plazo. Doctora Vilcatoma, ¿qué derechos se le quita a Martín Belaúnde además del libre tránsito? Digamos, ¿puede seguir teniendo comunicación? Quisiera saber qué derechos se le quita con esta detención preventiva. ¿Ha estudiado? Si bien es cierto, con esta orden de detención preventiva lo que se hace es asegurar o dictar una medida de aseguramiento para que él no se fugue y saber exactamente su ubicación. Sin embargo, esto no constituye una limitación de sus derechos fundamentales, como usted ha dicho, el libre tránsito, el poder comunicarse. Incluso se está peticionando que pueda tener un arresto domiciliario donde en su domicilio podría tener pues acceso a todo tipo de comodidades, a todo tipo de comunicación por diferentes medios. Pero un momento, ¿el libre tránsito no está limitado? O sea, él ahora está detenido en esta instalación de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen. Lo que los abogados dicen es, no es detención, es custodia. Bueno, está custodiado. Pero solo ese derecho estaría en stand-by, o sea, él puede comunicarse, él puede acceder a todo tipo de redes de comunicación, a diferencia de cualquier interno. Estando esta figura que le dan, que es la custodia, se entiende que solamente se le han limitado algunos derechos, porque propiamente no es una detención, no lo están internando en un penal, donde va a ser privado definitivamente de todo tipo de medio de comunicación. Esta es una custodia tal así como lo prevé la justicia boliviana. ¿A qué está, no voy a utilizar la palabra jugando, digamos, a qué está apostando Belaúnde? Está ganando tiempo. Está ganando tiempo para simplemente tener ahora más opciones. Se abre una nueva esfera, se abre un nuevo panorama. No solamente tenemos ahora el aspecto de tener que sustentar ante el gobierno boliviano que el señor Martín Belaúnde no es un perseguido político. Ahora ya se abre otra posibilidad que es la petición de extradición. Y eso ya va a depender netamente de la forma en que la justicia peruana, las autoridades competentes formulen este requerimiento de extradición. A ver, en paralelo es demostrarle a CONARE que él no es un perseguido para que no le den el refugio. Así es. Y en la otra banda, dar todo el expediente, agilizar todo, solo lo concerniente a la centralita. Tenemos la investigación de la centralita a nivel de investigación preparatoria, y si bien es cierto que la petición que se ha hecho a la justicia boliviana versa sobre la centralita, pero también existe la investigación de Antalsis. Ya, pero ¿y eso podría entrar cuándo? Porque Antalsis es el peso pesado, o sea, digamos, donde hay mayor acusaciones y ganancias y se habla de millones de dólares, está en Antalsis y todo lo que se hizo en las redes en provincias. La centralita finalmente, bueno, hay otros, ¿no?, que ya están detenidos, pero yo no sé si usted coincide conmigo, doctora Vilcatoma, en que es Antalsis lo que más dolor de cabeza le va a dar a Belaúnde Locio. En definitiva, en la centralita, que es un caso emblemático, que compromete a una presunta organización criminal que operó en una región durante años y pesan cargos sobre él graves. Sin embargo, él tiene un papel
que se le imputa en esta organización criminal. Como jefe de una red criminal. Como parte de la cúpula. Como líder, parte de la cúpula, ok. De esta presunta organización criminal. Pero en el caso de Antalsis, donde también se investiga por asociación ilícita para delinquir, se habla ya de procesos de contratación concretos, de personas, de autoridades concretas, se habla ya de delitos concretos, se habla de montos millonarios que ya no están en una perspectiva regional, sino en una perspectiva a nivel nacional. Es decir, lo cual incluso nos hace ver que la forma en la que habría operado en la región Ancash no fue aislada, sino se llevó a cabo de manera sistemática en el Perú. Ya, pero esta acusación, o sea, no, creo que ni siquiera está en investigación preliminar. ¿En qué situación se encuentra el caso Antalsis? La investigación, por favor. Disculpe, la investigación de Antalsis está en una etapa de investigación preliminar. Ok, ahora, pero no hay ni una sola acusación todavía, o sea, creo que les está tomando mucho tiempo al fiscal Elmer Chirres, ¿verdad? Elmer Chirre ha dicho que va a entrevistar como a 40 aparentes testigos o gente del entorno, que está recolectando pruebas, pero no hay ningún expediente en este momento, ninguna carpeta acusatoria. Existe una investigación a nivel preliminar, pero no debemos dejar de olvidar, y todos los televidentes, todos los ciudadanos debemos entender, que la etapa de la investigación preliminar está destinada a que el fiscal recabe elementos urgentes e inmediatos. ¿Y por qué se demora tanto? Solamente al contar con elementos reveladores ya de la existencia de un delito, el fiscal puede formalizar su denuncia, pues en una etapa de investigación preparatoria, que también sigue siendo una investigación todavía, puede recabar todos los elementos, incluso tiene mayores facultades, incluso para pedir una orden de prisión preventiva, para formular requerimientos de allanamiento, de incautación, no solamente de la institución pública, porque en este tipo de investigaciones de crimen organizado, de millones de empresas, de contrataciones, no solamente se tiene que hacer el enfoque a la institución pública, donde prácticamente todo está arreglado, todo está maquillado, se debe voltear los ojos a las instituciones privadas. Entonces, si el fiscal ya cuenta con elementos reveladores, porque, repito, la investigación preliminar es para actos urgentes e inmediatos. Es decir, si el día de hoy me dicen, interpongo una denuncia porque en tal institución hay trabajadores fantasmas, e incaute este libro porque lo van a desaparecer, ese es un acto inmediato y urgente. Voy e incauto ese libro y cuento con él porque es urgente. Pero ¿y qué urgente ha hecho el fiscal Chirre para poder llegar a una celeridad con el caso Antalsis? Lo que ha programado una serie de declaraciones, tanto de personas... Ya, pero la acusación, la denuncia fue en noviembre, pues, sí, doctora Vilcatoma. Debería ya tenerse un resultado mayor, claro, en atención a todas las circunstancias que estamos viviendo. Muy lento, los veo. Si ya se cuenta con elementos reveladores, se debe formalizar investigación preparatoria, porque hay un dato adicional... Perdóneme la interrupción. ¿La Fiscalía le está ayudando a Belaúnde del Ocio a ganar tiempo? La Fiscalía, lamentablemente, en los últimos tiempos ha tenido una acción casi de omisión encubridora, toda vez que con sus demoras, con sus dilaciones, en el caso de cuando fui procuradora, el hecho de no atender oportunamente las peticiones que formulábamos como parte agraviada, que ha generado esta situación. Así es. Esta situación en la cual Martín Belaúnde es intocable. Usted ha estudiado bien la línea del tiempo y yo quiero hacerle muchas preguntas. Permítame ir a la pausa, pero la duda, ¿no es cierto? ¿Cuándo se empezó a hablar de la figura de colaboración eficaz? ¿Fue después de la denuncia que hace Cuarto Poder sobre el caso Antalsis? Porque si ustedes recuerdan, esto es a fines de noviembre, ¿no es cierto, Tali? A la señora Vilcatoma la votan pues en señal abierta en diciembre, ¿no? Si mal no recuerdo, 7, ¿puede ser de diciembre? El 8. El 8 de diciembre, el Día de María Inmaculada. Muy bien, la votan ese día, pero todo esto empieza así a alborotarse, la olla de presión empieza ya a sonar cuando sale el caso Antalsis, porque hasta entonces solo tenía la centralita y nadie, todos calladitos, nadie decía nada. La única que todo el día, no solo a los periodistas, sino a la Fiscalía le pedía celeridad era la señora Vilcatoma. Entonces vamos a estudiar un poco la línea del tiempo y vamos a estudiar, tratar de chequear bien la estrategia que ha seguido Belaúnde del Ocio. Esto ha sido milimétricamente estudiado. Belaúnde del Ocio no es ningún tonto, porque si fuera tonto lo habrían atrapado, pues habría cometido un paso en falso para que alguien o Urresti, que estaba obsesionado por él, le dijera, aquí te agarré mi tercer gol. No, lo que ha hecho es, en verdad es de campeonato, O sea, si algo hay que reconocerle a Belaúnde del Ocio es que ha estudiado muy bien su caso. Y yo sí creo que aquí va a haber como dice la señora Vilcatoma, mucho tiempo y mucho pan por rebanar. Regresamos para que ella nos explique bien qué piensa y sobre todo las reflexiones de Xiomi Lerner,
este abono que le han dado a Belaúnde Locio para que se declare perseguido político. Ya regresamos. Vilca Toma, ex procuradora anticorrupción, está hoy día en el programa. Con ella estamos estudiando el caso Belaúnde Locio. Ya lo saben, está detenido en Bolivia. La línea de tiempo me interesa mucho entenderla con usted. Hasta antes de Antalsis nunca se habló de colaboración eficaz, nunca estuvo en la Procuraduría ventilándose o discutiéndose esta figura jurídica. A favor de Martín Belaúnde no, porque se tenía desde la tesis de la Procuraduría que él era parte de la cúpula, así lo habíamos pedido al fiscal, sin embargo él no lo venía precisando y nosotros exigíamos esa precisión. O sea, Figalo empieza a discutir con usted de la figura después de la denuncia de Cuarto Poder. Por supuesto, es ahí donde se agudiza todo y todo se convierte pues en una lucha de todos los días y el principal objetivo en esas circunstancias era, ¿no?, la colaboración eficaz respecto de Martín Belaúnde Locio. Oh maravilla, de pronto se abre el agujero negro y aparece Belaúnde Locio, pero no aparece en el Perú, sino aparece en Bolivia pidiendo refugio. ¿Cuándo, señora Vilca Toma? Cuando aquí el escándalo de lo que pasó con usted y con el ministro Figalo decanta en que no se le puede, él no puede ser colaborador eficaz. Entonces, todo esto, o sea, yo quiero saber su teoría. ¿Qué fue todo esto? Porque bien raro que luego él aparezca en Bolivia, ¿no? ¿Por qué no apareció en Australia, pues? ¿Por qué no apareció en Malasia, donde tiene familiares? Porque no iba a tener los mismos beneficios que en Bolivia. En Bolivia es intocable. Ya sea con el tema del refugio, ya sea con la extradición, el día de hoy es intocable. Sí tenemos esa orden que debemos saludar, sin embargo, ¿la podemos ejecutar concretamente para que sea expulsado y devuelto al Perú? No, tenemos que esperar primero que se resuelva esta petición de refugio, a la vez se tiene que empezar a trabajar la extradición, ¿no? Las autoridades peruanas tienen que empezar a acumular toda la información, fundamentarla adecuadamente, presentar todos los elementos de comisión para poder acreditar ante la justicia boliviana que en efecto el señor es investigado por delitos como asociación ilícita para delinquir, como peculado en el caso de la Centralita y los otros delitos en el caso de Antalsis. Si el caso Antalsis se acelerara, como usted está exigiendo hoy día, se corriera contra el tiempo, no durmiera el fiscal Chirre, ¿se podría incluir en el pedido de extradición o es una cuerda separada? O sea, estoy tratando de recordar el caso de Fujimori. Fujimori fue traído por casos específicos y luego se amplió el caso de los diarios Chichas, pero ya él estando en el Perú. O sea, ¿cuál sería el método, el proceso con Belaúnde Locio? Si bien es cierto, ya se ha formulado, ¿no?, las imputaciones respecto al caso de la Centralita y Antalsis en el estado en el que se encuentra, si el fiscal Chirre formular una formalización de investigación preparatoria o el fiscal Guamán ampliara por más delitos porque existen más versiones de colaboradores, más hechos, más elementos que pueden configurar nuevos delitos. Esa petición debe también enviarse para ampliar las peticiones que ya existen en Bolivia y poderse formular la petición de extradición por esos más delitos que pudieran incluirse. Doctora Vilca Toma, las reuniones del ministro Figalo con usted, incluyo al asesor Roy Gates, y luego le quiero preguntar en qué está, pues porque un fiscal dijo que lo iba a investigar, no sé en qué ha quedado esta declaratoria a la prensa, pero el asesor presidencial, el ministro Figalo, luego las reuniones de Figalo con el fiscal Guamán, que ya fue separado por el fiscal Sánchez, abona a la teoría de Belaúnde Locio cuando dice, soy un perseguido político. Miren pues, un ministro de justicia reuniéndose con una procuradora para hablar solo de mí, un ministro con un fiscal para solo preguntar por mí, un ministro diciendo que estoy obsesionado conmigo, que me va a mandar un psiquiatra, y miren a toda la clase política diciendo que yo soy un delincuente. Todo eso abona para que él le diga a los bolivianos, por favor, yo soy un perseguido, denme refugio. De ninguna manera. De ninguna manera. Todos esos actos que has mencionado evidencian más bien la condición de protección sobre la que él se ha podido mover en todos estos meses sin ser capturado en el Perú, sin que se amplíen las otras imputaciones que habían sobre él, sin que el caso Antalsis avance realmente de manera rápida, que nos dé un resultado el día de hoy distinto. El fiscal Quirós ha sido removido por cuestionamientos concretos, se había reunido con... Perdón, no fue el fiscal Guamán, fue el fiscal Quirós. Gracias por la aclaración. Gracias, se había reunido con un ministro de Justicia para hablar sobre un caso concreto. Exacto. El ministro Figalo, cuando me reúne con el señor Roy Gates, el señor Roy Gates venía de Palacio, vinieron a informarse netamente sobre las imputaciones que la Procuraduría formulaba
contra el señor Martín Belaúnde Ocio. Y ahora lo van a acusar a Roy Gates, ¿no? Sí, hay una investigación que se ha aperturado en una Fiscalía Anticorrupción. El día de mañana he sido convocada para declarar respectivamente sobre la reunión en el mes de mayo en la que participó el señor Roy Gates. Donde debe ¿Qué le puede pasar a Roy Gates? Debería llevarse a cabo las investigaciones y ser denunciado. ¿Por cuanto debe de establecerse a mérito de qué acudió a esa reunión, por qué convocó esa reunión, por ¿Cuál qué sería su delito? Información, a realizar actos para favorecer a una persona determinada en esta investigación. Hoy día en el Twitter, con eso termino, doctora Vilca Toma, hoy día en los twitters oficialistas, en la comunicación a través de las redes del Partido Nacionalista, ellos dicen, se ha demostrado que aquí nadie tiene corona, ¿no es cierto? Con esta medida, con esta detención, se ha demostrado que este gobierno, bueno, no lo han dicho así, yo estoy parafraseando, no ha querido ayudar a Belaúnde Ocio. ¿Para usted queda demostrado que no se quería ayudar a Belaúnde Ocio o para usted queda demostrado que hubo toda una estrategia coordinada? Toda una estrategia coordinada paso a paso, porque incluso lo que se tiene hoy de Martín Belaúnde Ocio no es gracias a las autoridades peruanas, no es gracias a una estrategia del señor Daniel Urresti. El señor Daniel Urresti, con cortinas de humo, atacando a las personas, me solidarizo por los ataques que ha sido víctima y de todas las mujeres que han sido atacadas, precisamente para no responder sobre lo que es su responsabilidad, cómo llegó al Perú. Vamos a decir que fue capturado en Perú. Distinto sería que el día de hoy el señor Urresti nos diga, aquí está Martín Belaúnde, lo pone a disposición de la justicia y el señor Martín Belaúnde ejerza su defensa. ¿Por qué tanto? ¿Por qué estamos llegando a tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se tiene que esconder? ¿Qué es lo que tiene Martín Belaúnde en las manos para que haga que todo el mundo, lejos de cumplir su función, más bien haga actos de omisión que luego aparecen como simplemente el ejercicio de derechos cuando el señor, por ejemplo, en Bolivia, él no es un perseguido político, él es un investigado en un caso concreto. Y es un investigado que está jugando a la victimización para ganar tiempo y para conseguir refugio. Por supuesto que sí. Ajá, o sea, usted no le cree nada a Belaúnde. Yo no le creo absolutamente nada, ni a él ni a las autoridades que el día de hoy salen a decir que es producto de su esfuerzo. Señores. O sea, ¿usted cree que el presidente Ollanta y Martín Belaúnde Ocio tienen algo juntos que esconder? O sea, ¿cuál es su teoría final? Martín Belaúnde Ocio ha salido del Perú cuando tenía una orden de prisión preventiva y tenía un ministro que indicaba que era su obsesión. Eso no es casual. Esa ha sido una fuga digitada. Pero a mí me han contado, y alguien muy cercano a Belaúnde Ocio, que él salió un día antes del pedido de detención preventiva. ¿Qué significaría eso? ¿Que fue un golpe de suerte o que alguien le avisó? Todo está en base a estrategias, definitivamente. Es cierto, pudo haber salido antes muchas veces y vuelto a ingresar, pese a que existía la orden de prisión preventiva. Prueba de ello es que el día que finalmente sale, en diciembre, no se sabe cómo lo hizo, pero él está fuera. Lo concreto es que está fuera. Lo concreto anterior a ese hecho son las denuncias que yo realicé. Lo anterior a ese hecho fueron las omisiones de los fiscales en el caso de la Centralita, pese a las peticiones de la Procuraduría. Entonces, para usted, Humala sabe cosas de Belaúnde Ocio y Belaúnde Ocio sabe cosas de Humala y ambos se están protegiendo. Lo concreto es que Martín Belaúnde Ocio participó en su campaña. ¿Qué es lo que sabe? Eso nos tiene que explicar el señor Martín Belaúnde Ocio. Si según él no ha cometido ningún delito, ¿por qué no está ante la justicia peruana? Si no es grave lo porque que dice se le que no imputa. tiene garantías ni de su vida ni garantías jurídicas. Eso es lo que él dice. Sus abogados han participado en la investigación, han pedido copias de todos los actos, han participado de todas las declaraciones, todos sus derechos estaban garantizados, incluso mejor que respecto de todos los demás imputados. ¿Cuál de los otros 69 imputados está en Bolivia en estas mismas condiciones? Y si se le daría el mismo trato si se tratara de otra persona. Bueno, clarísimo su pensamiento. Doctora Vilca Toma, yo le agradezco mucho. ¿Está trabajando en algún lugar usted? No. Todavía. Ok, bueno. Pronto la voy a volver a invitar para conocer más. Jenny Vilca Toma, una de las mujeres que más estudió el caso de Martín Belaúnde Ocio y que alertó a todos los peruanos todo lo que estaba pasando. Ustedes han escuchado su reflexión. No le cree nada a Belaúnde Ocio y tampoco le cree al presidente Humala. Entonces, bueno, aquí hay un sancochado político que voy a analizarlo también con Mauricio Mulder. Mauricio Mulder en fin, después de la pausa me voy rapidito para poder conocer su reflexión política y también después viene Óscar Valdés, que fue el primer ministro de Ollanta Humala y que él también vamos a pedirle su opinión sobre el seguimiento, reglaje, como quieran llamarlo. Ya venimos.